Hoy vamos a aprender a tejer el engaste de piedra cuadrada. Para ello vamos a utilizar el crochet número 10, en este caso el hilo de plata de ley 999, con el cual vamos a tejer una base de flor de 4 pétalos. Vamos a iniciar como de costumbre con el arito inicial para sobre el mismo tejer 4 pétalos con el punto y lazada. Esta flor de 4 pétalos va a ser la base de nuestro tejido en forma de cuadrado. Les recomiendo que para el tejido procedan siempre con el crochet, y para definir los puntos pueden utilizar un punzón que tenga el ancho de la punta similar al del crochet. Bien, son 4 pétalos que vamos a hacer en esta flor inicial para darle forma de cuadrado. Hemos concluido ya esta primera parte y como ven ustedes se puede apreciar la flor de 4 pétalos. Y con el punzón voy a proceder a darle forma a estos 4 pétalos y a la base central. Es necesario siempre definir los puntos, como ven en la imagen, para que después en el tejido, cuando va creciendo, no nos perdamos. Iniciamos entonces la segunda vuelta de esta flor de 4 pétalos, que es la base. La vamos a convertir en un cuadrado y vamos a tejer en las esquinas 2 puntos, de forma tal que al finalizar el tejido vamos a apreciar que nos está quedando en cada lado 3 puntos, ¿no? Repito, vamos a tejer, es una flor de 4 pétalos y en cada pétalo vamos a tejer 2 puntos. Cada pétalo se va a convertir ahora en las esquinas, ¿no? De forma tal que al finalizar toda la rueda vamos a tener por cada lado 3 puntos. Estamos ya concluyendo esta segunda vuelta y como ven en la imagen se puede apreciar que cada lado tiene 3 puntos, y vamos a ayudarnos otra vez con el punzón a definir tanto la base como los puntos que han surgido de esta segunda vuelta. Reitero, al momento de realizar la definición de los puntos, vamos a ejercer un poquito de presión, pero no mucho como para no romper el hilo, ¿no? Hay que procurar siempre que nuestro tejido sea de un solo hilo. Se puede parchar, sí, pero no es conveniente. Ven en la imagen, se puede apreciar el cuadrado que ya tiene 3 puntos por cada lado. Vamos a proceder ahora con la tercera vuelta, en la cual vamos a tejer 2 puntos en las esquinas y vamos a ver que al final vamos a tener 4 puntos por lado. Concluyendo esta vuelta, vamos a apreciar que queda, como les dije al inicio, se aprecia 4 puntos por cada lado. Solo se han tejido 2 en las esquinas y en el resto solo un punto. Otra vez damos forma a la base y a los nuevos puntos con el punzón, sobre todo para no perdernos y para que el trabajo sea metódico. Bien, una vez que ha quedado con esta forma, vamos a
medir el tamaño de la piedra con el tejido que tenemos para ver cuánto más debemos avanzar. En este caso, yo estoy utilizando no una piedra sola, sino son en total 9 mostacillas que las he formado con el hilo de plata aparte en una forma de cuadrado, ¿no? Entonces veo que el tamaño de mi piedra todavía está un poquito más grande que el tamaño del tejido, por lo que va a ser necesario, calculo que aumentarle unas 2 vueltas más. Y vamos a proceder con el tejido. Esta ya sería la cuarta vuelta y en esta cuarta vuelta reiteramos, vamos a tejer solamente en las esquinas 2 puntos y en el resto un solo punto, ¿no? De forma tal que al finalizar el tejido nos deben quedar 5 puntos por lado. Concluida esta rueda, vemos que está quedando así. Vamos ahora a proceder a definir otra vez los puntos con el punzón para no perder la forma y sobre todo para después continuar con el tejido de forma que se pueda distinguir bien cada punto. Concluido este paso, vamos ahora a proceder a verificar el tamaño de la piedra con el tejido para ver si es necesario aumentar un poco más. Ponemos la piedra y vemos que está casi al ras, un poquito sobresale el tejido, pero yo quiero que el tejido sobresalga un poco más, ¿no? Entonces le voy a aumentar una vuelta más, que sería la quinta vuelta al tejido, donde voy a tener 6 puntos en cada lado. Si uno quisiera que no tenga borde, acá mismo se puede tejer ya sin aumentar el tejido de forma tal que solamente el tejido cubriría la piedra. Pero como en este caso queremos borde, vamos a proceder a tejer una vuelta más. Luego de tejer toda la última rueda, vamos a medir cómo nos va quedando el tamaño para ver si aumentamos una más o ya es suficiente. Hemos concluido entonces con tejer esta última vueltita y veo que el tamaño es justamente el que yo deseo para el borde de esta pieza, ¿no? Entonces ahí lo voy a dejar. Pero, siendo que esta es la última vuelta, ya no le voy a tejer una sola vez, sino le voy a reforzar una vuelta más para que el borde me quede un poco más duro. Concluido ese paso y luego de definir los puntos con el punzón, voy a proceder a sacar los puntos del tejido mismo que van a servir como base para el engaste de la piedra, en este caso cuadrada. ¿Y cómo saco los puntos? De la penúltima vuelta del tejido voy a sacar los puntos que están encima, ¿no? Recordemos que la última vuelta hemos tejido 2 veces, ¿no? Hemos repasado. Entonces, en la base, que sería la penúltima vuelta, me van a quedar 2 hebritas. Esa última hebrita, que es la que está encima, es la que, ayudada del punzón, voy a sacar en cada puntito para que de esta forma pueda armarse el cuadradito que va a servir de base para el engaste de la piedra. Entonces procedo con el punzón a sacar con mucho cuidado porque recordemos que lo que vamos a manejar es una sola hebra de cada puntito, ¿no? Entonces hay que evitar romperla y para ello tenemos que hacerlo con firmeza, sí, pero con mucha delicadeza. Vamos a hacer este procedimiento en todo alrededor
del tejido de forma tal que de cada puntito saco una hebra y no me quedan puntos huecos, ¿no? Concluido este paso, vamos a ver cómo nos queda. Ahora bien, habiendo terminado toda la vuelta, vamos a ver que en el tejido se puede apreciar, si lo ponemos de costado, se puede apreciar cómo es que sobresalen los puntitos, vean ustedes, en todo alrededor del tejido. Esos puntitos que son las hebritas que hemos sacado del mismo tejido son los que van a servir de base para los puntos que vamos a tejer hacia arriba para el engaste de nuestra piedra. Concluido este paso, vamos a ubicarnos en el último punto que hemos tejido. Lo marcamos una vez más con el crochet o con el punzón y sin cortar el hilo del tejido original, vamos a proceder a ponerlo por un costadito en la parte superior del tejido para empezar a tejer lo que va a ser la base del engaste de la piedra cuadrada. Utilizando la misma metodología, vamos a hacer punto y lazada en cada uno de los puntitos, ¿no? De forma que al momento de tejer se pueda distinguir el tejido que va yendo hacia arriba. Con mucho cuidado, reiteremos que debemos ejercer presión, pero no tanto como para romper el hilo. Me detengo un momento aquí y voy a mostrarles cómo está quedando el tejido. Voy a proceder ahora a seguir tejiendo punto por punto de forma tal que termine toda esta ruedita. Y hay que recordarles que en esta parte tienen ustedes que tener mucha paciencia y sobre todo hacerlo sin detenerse para no perder la hilación, ¿no? Entonces pueden ustedes tomarse un descansito antes de iniciar a tejer esta parte del engaste, pero una vez que empiezan con esto, háganlo con mucha paciencia, con mucho detenimiento, no se apresuren y van a ver ustedes cómo va saliendo el tejido poco a poco y se va formando una vuelta más al tejido. Las vueltas para la parte del engaste van a depender de el tamaño, el grosor de la piedra. En un momento más les voy a mostrar cómo va quedando, pero vamos a tejer punto por punto. Es importante que en esta parte también no dejemos ningún punto sin tejer, porque un punto que se deja sin tejer, como en cualquier tejido, va a ser el punto débil, ¿no? Digamos, es decir, no se teje un punto, se queda suelto y después ese se puede correr o se puede romper y todo el tejido se nos va a malograr. Entonces es importante que acá tomen mucha atención, con mucha paciencia y si es necesario que cuenten sus puntos, cuenten los puntos. Yo estoy contando para este mi tejido. En total tengo 16 puntos en total que estoy tejiendo. Entonces ningún punto va a quedar sin tejer. He terminado ya esta vueltita. Este es el último punto que tejo encima para distinguir. Y ahora voy a, con la ayuda del punzón, a proceder a definir los puntos, tanto el punto base como los nuevos puntos que he sacado encima para darle la forma y sobre todo ver la altura del tejido. Definimos entonces el punto base y los nuevos puntos de la vuelta para ver qué tan grande es el tamaño del tejido
siempre con mucha suavidad, firme pero delicadamente para no romper ningún punto. Hay que tomar en cuenta siempre que el acabado final de nuestra pieza va a depender mucho de que la obra sea ejecutada de una sola hebra, que no se rompa el hilo. Eso es a lo que hay que aspirar, digamos, en el tejido, ¿no? Si se rompe, claro, no es que no hay solución, podemos parchar, como ya se les ha enseñado anteriormente, pero lo ideal es que no se rompa el hilo, de manera que el acabado va a salir prolijo completamente y esto va a quedar muy bonito. Concluido este paso, ahora vamos a proceder a ver el grosor de la piedra. La piedra vamos a ponerla sobre el tejido para ver qué tanto es que falta tejer, o si es necesario ya no tejemos y empezamos a cerrar el punto. En este caso veo que el tamaño, el grosor de mi piedra es mucho más altito, entonces tengo que tejer una vueltita más a esta base, el engaste que he hecho, para que de esta manera pueda sobresalir. Ahora voy a proceder a tejer entonces esta tercera vuelta, ¿no? La primera, recuerden que fue la base, los puntos que sacamos, ¿no? La segunda vuelta es la que tejí hace un momento y todavía vi que no estaba sobresaliendo de la piedra. Y ahora entonces procedo a tejer una tercera vuelta. En estas vueltas el tejido es para arriba, no se aumenta ningún punto, es un tejido recto, ¿no? Sobre cada punto se teje un solo punto, de forma tal que va quedando en este caso un cuadrado cerradito para proceder luego con la base. He terminado esta tercera vuelta y ahora voy a proceder a nuevamente definir cada punto con el punzón. Esto nos va a permitir que el acabado sea más prolijo, pero además que no nos confundamos y no perdamos ningún punto. Hay que siempre definir los puntos una vez que terminamos cada vueltita. He terminado ya de definir los puntos y ahora voy a poner mi piedra sobre el tejido para ver si el tejido sobresale. Si no sobresale, entonces tengo que tejer una vez más, una vuelta más. Pero si sobresale, como es en este caso, yo veo que sobresale el tejido, entonces ya no voy a tejer más. Voy a comenzar con el cierre. En vuestro caso, si vuestra piedra es más altita y necesitan tejer una vuelta más, déjanle las vueltas que sean necesarias para luego empezar con el cierre. Muy bien. Hemos llegado entonces hasta esta parte, colocamos la piedra dentro del tejido y vamos a proceder a cerrar el tejido. Vamos a ubicar con el crochet el último puntito que tejimos que estaba encima, y esta vez ya no vamos a tejer más puntos, sino vamos a cerrar el tejido. Originalmente lo que hacíamos es con el punto hacer una lazadita, jalar el hilo que pase por el punto nuevo y luego ir a la base y tejer uno nuevo, ¿no? Ahora no. Ahora lo que vamos a hacer es ponemos el crochet sobre el punto nuevo y nos vamos de frente a la base sin jalar hilo. Una vez que estamos en la base, recién vamos a proceder a jalar el hilo y lo vamos a pasar por la base y por el nuevo punto que hemos hecho. Y de manera que nos va a quedar otra vez un solo punto. Este es el cierre del tejido. Otra vez nos vamos a la base, jalamos el hilo y lo pasamos por la base y por el nuevo punto. Y nuevamente nos sale un nuevo punto. Fíjense que estamos cerrando los puntos. Nos está quedando así
No se preocupen si al inicio, como en mi caso, nos queda todavía un poco suelto de manera que la piedra se sale. Eso después lo vamos a definir. Ahorita lo importante es cerrar los puntos. Ya hemos cerrado 2 puntos, vamos a cerrar ahora el tercer punto. Otra vez nos vamos a la base, jalamos el hilo por la base y por el nuevo punto y nuevamente tenemos un solo punto, ¿no? Esta operación la vamos a repetir a lo largo de todo alrededor. Es importante que no perdamos ni un solo punto, contemos los puntos. Yo recuerdan que les dije tengo 16 puntos, entonces los 16 puntos los tengo que tejer. No me debe quedar ni uno suelto porque esta parte ya está cerrando el tejido. Y al cerrar el tejido vamos a ver que nos va a quedar así. Ven ustedes que el tejido, como yo he hecho el tejido del costado de la piedra sobresaliente, al momento de cerrar el tejido me va a quedar así. Pero luego yo le voy a dar forma. Ahora voy a proceder, ahora sí, a romper el hilo para asegurar el último punto que he tejido. Lo tengo que hacer perder y lo tengo que asegurar. Entonces, con el hilo ya suelto, voy a proceder a fijar en el último puntito que hice, de manera que lo aseguro y después voy a proceder a darle forma. Si ustedes quieren que el tejido no salga encima de la piedra, como en este caso, entonces podrían hacer el tejido de los costados que no sobresalga de la piedrita. Pero eso ya lo pueden hacer después. Ahora, como están ustedes iniciando en este proceso de aprender el engaste, háganlo primero así como yo les estoy enseñando, que el tejido sobresalga de la piedra y luego al cerrar va a sobresalir aún más, casi se cierra como ustedes ven. Pero con la ayuda del crochet de la parte trasera le vamos a empezar a dar forma a todo este engaste de la piedra cuadrada. Luego nos ayudamos con un punzón y con el punzón empezamos a formar las esquinitas del engaste de la piedra con paciencia. No se desesperen, este es un proceso que toma su tiempito. Arrinconamos un poco el tejido, no va a perder forma porque al momento de arrinconar estamos arrinconando ya los puntos cerrados, ¿no? Entonces solamente le estamos dando forma a este engaste para que el tejido, la piedra cuadrada se note, ¿no? Entonces nos ayudamos, vamos viendo cómo poco a poco va tomando la forma correspondiente. Nos ayudamos con el punzón, nos ayudamos con las uñas de las manos, ejerciendo presión pero con delicadeza para que nada se rompa ni se estropee el tejido. Entonces vemos ahí como poco a poco ya va tomando la forma correspondiente, que es el cuadrado, que se aprecien. En este caso yo he utilizado una piedra, no una sola piedra, ¿no? Sino un conjunto de piedras a las que les he dado la forma de cuadrado. Y he utilizado esta forma porque lo que yo quería era utilizar 2 colores, ¿no? El azul y el verde. Entonces miren ustedes cómo va quedando poco a poco, y como es azul y verde, mi objetivo es que se vea la combinación de las piedras en los 4 lados, ¿no? Azul, verde, verde, azul, de esa forma para que se pueda apreciar aún más el tejido y que se vea bonito. Ustedes utilicen la piedra que les guste, que sea de su preferencia. Entonces miren ustedes que con la ayuda del punzón ya le hemos dado la forma. Yo le he dado la forma que quiero que se note los colores de las piedritas, que se note el cuadrado. Entonces esto se consigue ya dándole forma con el punzón. Este hilito que me está quedando lo voy a manejar de forma tal que lo voy a asegurar en la parte de atrás. No lo voy a cortar al final
porque mi objetivo es que esta piedra, este engaste de piedra cuadrada que he hecho, yo lo voy a utilizar, no sé si en una pulsera o tal vez en un anillo. Entonces, ya sea el destino final que le dé a este engaste, no voy a cortar el hilo. Sin embargo, si lo que ustedes quieren hacer es un dije con este engaste, entonces ahí sí, después de asegurarlo, ¿no? Bien, lo pueden cortar el hilo, hacer desaparecer el hilo. Entonces ya solamente le pondrían un ganchito de plata 925 o 950 en una de las esquinas o en uno de los lados, según como quieren que se vea el dije, para colocarlo sobre una cadena, por ejemplo, ¿no? O hacer un arete de esta forma. Bueno, en este caso yo no corto el hilo, yo lo voy a mantener. Y luego de haber hecho todo esto, voy a proceder a darle forma una vez más con el punzón a cada uno de los puntitos que están quedando en el borde de mi engaste, porque siempre con la manipulación se pierden un poquito, pierden la forma, ¿no? Entonces yo le estoy dando la forma correspondiente, definiendo los puntos para que de esta manera me quede al final así. Y bien, hemos concluido con el engaste de la piedra cuadrada. Les va a quedar así. Háganlo con mucha paciencia. No se desesperen si en un inicio no les sale. Háganlo con paciencia y van a ver cómo al final les va a quedar muy bonito.